que es la primera presidenta mujer además, ¿o no, Bernarda? La primera presidenta mujer, pero como casi todo, viste Sí. que en realidad las mujeres irrumpimos en el espacio público, entonces somos las primeras en muchas cosas, pero hace muchos años que venimos haciendo el trabajo de atrás. Claro que sí. Bueno, primero que nada, contanos un poco cómo funciona este lugar, ¿no? Vemos acá a los periodistas trabajando. ¿Qué es una agencia de noticias? Una agencia de noticias, como decía Goico, ha ido mucho país, también tenías que tener un modelo comunicacional distinto, ¿no? Y finalmente los argentinos y las argentinas nos informamos a partir de las grandes agencias de noticias del mundo, con sus agendas propias y en desmedro de nuestras propias agencias, de nuestras propias temáticas y nuestras propias agendas. Obviamente que cuando empezó Telam, imagínense que todavía sigue casi sinónimo de servicio con cable, recibías el cable. Seguimos Se leía ahí, Tenía como en la cablera, ¿no? Claro. Que se llamaba antes, que era cuando parecía mágico, parecía más solo. se imprimía solo y de repente decías, a ver, ¿qué vino? Era genial. Ahora, bueno, ahora cambió, obvio. ¿no? Sí, después empezaron a incorporar las fotos como un elemento fundamental, después la imagen, obviamente, el video, y si hoy ves las grandes agencias de noticias del mundo y también cualquier agencia de noticias, ha necesitado un cambio digital, una conversión digital, que esto significa hablar en distintos idiomas, poder tener distintos formatos, porque básicamente una agencia de noticias como tal es una fuente de insumos, es la fuente principal, primaria, de los grandes medios de comunicación, de todos los medios de comunicación. Y también no solo se suelen asociar con la prensa escrita, y la verdad que producimos hoy formatos para radio, para tele, para las web, etcétera, etcétera. A mí Bernard, sí, Goico. No, yo le digo lo que debe, cómo es ocupar un cargo, digo, de tanta responsabilidad. Hoy con también las herramientas digitales han ayudado a un montón de cosas, pero también te exponen en un montón de cosas, digo, porque es como que tenés que estar cada vez más encima y el error es casi mínimo, o sea, no hay margen de error. Además, la cantidad de información que nosotros producimos. Telam tiene aproximadamente un promedio de un cable cada minuto y medio. O sea, nosotros somos capaces de producir muchísima información y por lo tanto en esa cantidad de información también podemos cometer muchísimos errores, ¿no? Y para eso hay que estar como muy atento. Al mismo tiempo producimos información, que son las noticias, muy coyunturales, pero hoy el desafío es cómo cubrir la actualidad y al mismo tiempo darle otro contexto, dar otros puntos de vista, dar otros elementos. Pero bueno, estamos muy orgullosos porque Telam es la principal agencia de noticias de América Latina, es la segunda de habla hispana, la primera es la agencia de noticias EFE, y la verdad que somos la única agencia nacional que cubre todo el país. Somos una agencia federal, tenemos corresponsales en todas las provincias y la verdad que también intentamos hacer una información federal con peso real de cómo impactan las noticias en todo el territorio nacional. ¿Cuántos periodistas tiene trabajando? Aproximadamente 400 con las corresponsalías. Claro. Tenemos una redacción de más o menos 300 y además tenemos distribuidos periodistas en todo el país. Periodistas, fotoperiodistas. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Imagino que la gente en la casa piensa, de este lugar salen las noticias que abastecen a los medios, ¿no? Los medios que conocemos, la tele, la radio. ¿Cómo llegan las noticias acá? Bueno, justamente, una son las corresponsalías, digamos. Además de tener corresponsalías en todo el país, nosotros tenemos acreditados en los grandes centros de información. Y además, obviamente, generamos noticias propias y tenemos coberturas propias. Si antes era, como también decían, la fuente casi única, ¿no? Que la información llegaba a través de Telam como agencia de noticias, hoy tenemos que competir. Con Twitter, por ejemplo, con la inmediatez de las redes, ¿no? Claro. Sí, y en realidad eso implica otros desafíos, porque muchas veces la inmediatez de la información va acompañada del no chequeo de la información. Claro. ¿No? Sin la ansiedad de tener la exclusiva, el chequeo queda en tercer orden. Eso nos pone en un doble desafío. Nosotros a veces preferimos sacrificar lo repentino, lo actual, por el chequeo y por la veracidad. Lo mejor que nos puede pasar es esa información existe porque está en Telam. Claro, los primeros corresponsales, cuando se llegó a arreglar para
para cubrir a todo el país, digo, a nivel nacional y federal, como decía. Imagínate que los primeros corresponsales mandaban la información a través de un telegrama. Claro. Y hoy, ¿cómo y hoy se ha tenido que ir adaptando? es un Increíble. WhatsApp o Sí, un audio. Llegó, pasó acá, está lloviendo, la ruta está Ahora, cortada. por ejemplo, con los policiales, ¿no? Que la información policial tiene como mucha inmediatez y también requiere, bueno, muchos contactos con diferentes fuerzas, ¿no? Para enterarse inmediatamente. Y bueno, yo recuerdo en mi época de la calle, por ejemplo, que siempre la información de Telam era la que siempre primero llegaba, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se hace para recibir toda esa información de sucesos policiales, de incendios, de Bueno, algún tipo primero de... se diría que tenemos como una gran inserción periodística, finalmente 77 años y con periodistas con mucha historia de distintas generaciones y distintos muy buenos contactos profesionales, y muy buenos por lo profesionales. general. Eso te da una ventaja significativa. Para buscar información también, viste, hay que saber dónde buscarla, a quién acudir, quiénes son las fuentes confiables y bueno, la experiencia acumulada de distintas generaciones, más los años que tiene Telam, creo que nos ayuda mucho en eso. Claro. También en deportes, digamos, Telam es muy destacada en determinadas coberturas cuando en general se la asocia más con la política. Telam Claro. en realidad cubre, se diría, prácticamente todo lo que puede ocurrir en la escena nacional. Y en Tenemos la muchos escena colegas internacional. deportivos aquí Muchos. atrás. ¿Ah, sí? Sí, mirá cómo están ahí Muy con bien, la información. Goico, muy Se bien. está jugando un partido importante que no hay que verlo, pero no importa. No, porque es un repechaje, forma parte de nuestra órbita, porque el ganador de ese partido juega el repechaje con Perú para ir al Mundial. Ah, ok. Entonces, pero no Bueno. creo que no lo están pasando en ningún lado. Excelente. No le importa a nadie. ¿no? No, que de verdad que no le importa. Más a la comunidad peruana que reside aquí en nuestro país, Claro, nada más. a nadie más. A nadie. Ahora, Bernarda, contanos un poco cómo es el día a día, ¿no? De la agencia, principalmente en cuanto ¿Es a lo... 24 por 24? Sí, es 24 por 24. ¿Alguien duerme acá o no? Se trabaja los feriados, las navidades y los años nuevos. También se trabaja el Día del Periodista, Claro. en muchísimas redacciones. Exacto. Ustedes saben que hoy es feriado. Sin embargo, hoy es feriado en cuanto así lo tomamos, pero muchos colegas tienen que trabajar también los sábados y domingos. Sí. Ese es un problema de una agencia de noticias. Nunca para. Nunca La información descansa. nunca... Claro, y además nunca tiene horario. Ese es el problema, Claro. ¿no? Siempre te sorprende, salvo algunos acontecimientos que podés ir llevando. Pero sí, hay guardias periodísticas, siempre estamos atentos. Nunca trabaja en todos los horarios la misma cantidad de gente, obviamente. Hay turnos, pero sí intentamos cubrir todas las plataformas todo el tiempo, porque más allá de lo que hablamos de la cablera, pensé que alimentamos mucho las redes sociales, además de la web, esto que veían de Telam Digital, es prácticamente un cambio muy importante dentro de una agencia de noticias. Si bien somos un insumo primario para gran parte de los medios, también somos un medio en sí mismo desde Claro. Telam Digital. Ahora Hay que ir actualizándolo a cada momento. Totalmente. Aparte. Ahora en un ratito vamos a hablar con periodistas, Goico, con periodistas que están trabajando acá, que nos cuenten cómo es el día a día, cómo es la Vamos a pedir rutina a Bernarda también. que se vaya, porque si la ven a ella no, Sí, no no, se que, van a que nos soltar. digan la posta, que nos digan Claro. la posta. Pueden cuánto- criticarnos, sí. También se lo vamos a permitir. Bueno, de eso se trata la libertad de expresión, ¿no? Es así Exactamente. en este día. Bueno, la verdad, Bernarda, te agradecemos muchísimo. Vamos a quedarnos acá durante todo el día. Hasta las 5:30 homenajeando- seguro. Hasta las 5:30 vamos a estar acá haciéndoles ruido a los chicos en la redacción, pero ahora vamos a charlar con ellos también, Goico, Exactamente. Y agradecerles que hayan elegido a Telam, que hayan elegido un periodismo nacional, estatal, y que todos los días hacemos mucho esfuerzo para ser un referente y para mejorar la calidad. Muy bien, Lo excelente. sabemos. Muchas gracias, Bernarda.